Buenas noches, realmente es un verdadero honor, como siempre, estar con ustedes esta noche, como se ha sido usual los últimos 2 años con ustedes. Vamos a platicar hoy en la noche, pues, de un tema muy fascinante, de un tema, vamos a continuar con los contratos atípicos. Hay otras figuras ahí que son realmente importantes que nosotros desarrollamos esta noche y vamos a analizar, vamos a iniciar hablando del know-how. Y bueno, básicamente el know-how es parte del contrato de franquicia, ¿sí? Es parte del contrato de franquicia, pero quiero contarles a ustedes que también este contrato se puede dar una cesión de derechos a título, una cesión de derechos a título individual también, ¿verdad? Así como se puede venir y celebrar un contrato bilateral de franquicia, pues el know-how también se puede dar como contrato por separado, ¿verdad? Pues básicamente el know-how es un contrato donde el titular del know-how, que básicamente es una organización empresarial, ¿verdad? Pues autoriza a otra persona o entidad mercantil para explotarlo comercialmente a cambio de una retribución. Pues, ¿cómo sucede esto? Acuérdense ese secreto que tienen las hamburguesas de McDonald's, ese secreto que tiene el ron Zacapa Centenario, el secreto que tiene un perfume, de esa fórmula de cómo se ha hecho, ¿verdad? Acuérdense que el know-how, más como lo hemos definido y como lo vamos a ver más adelante, es una habilidad técnica, un determinado campo de los negocios que es evidentemente secreta, de carácter confidencial, y cuyo objetivo primordial es, pues, que nadie puede tener conocimiento a ese know-how, porque es, por ejemplo, una fórmula para hacer un perfume, es una fórmula por ejemplo, que tiene el jarabe de la Coca-Cola, es decir, ese secreto de carácter empresarial de cómo lograr un resultado de carácter confidencial, ¿verdad? Pues básicamente las características de este contrato, pues es un contrato atípico, porque pues no está regulado en la ley, ¿verdad? La ley nos da un marco, como lo habíamos visto cuando vimos los primeros contratos atípicos. Es bilateral porque intervienen dos sujetos que son la persona que hace el know-how y la que la adquiere. Es oneroso porque el contrato, pues, pueden haber utilidades y gravámenes recíprocos. Es conmutativo porque los elementos contractuales, los elementos subjetivos, las personas que intervienen, los sujetos que intervienen en este contrato, pues saben desde el principio del contrato cuáles van a ser sus prestaciones, ¿verdad? Saben específicamente cuáles van a ser sus prestaciones desde el principio del contrato. Te trato sucesivo porque sí, el uso del know-how implica una cesión de derechos por un tiempo, puede ser 2 o 3 o 4 años, etcétera. Y es un contrato por adhesión. Son contratos que vienen redactados en donde, pues, el adquiriente del know-how tendrá que supeditarse y adherirse a lo que se sesionar el know-how le está estableciendo específicamente el contrato. No hay, es un contrato que limita la autonomía de la voluntad, es decir, los sujetos procesales no pueden discutir la forma como van a obligarse. Dentro de los elementos personales de este contrato, pues básicamente nosotros tenemos el titular del know-how, que venía siendo una organización empresarial, pues que procede de un producto, un bien, pues no tanto un servicio, más un bien, una mercadería que se debe utilizar para satisfacer ciertas necesidades, un perfume, un licor, una hamburguesa, etcétera. Eh, dentro de los elementos personales también tenemos a la entidad mercantil o comerciante que adquiere ese know-how para explotarlo comercialmente. Porque si yo le voy a ceder a alguien la fórmula cómo hacer un perfume, es para que ese alguien lo pueda hacer de la misma forma que yo lo hago, ¿verdad? O que lo hace este comerciante. Entonces hay que tener muy en cuenta aquí que quien adquiere eso, lógicamente que es por un tiempo determinado, ¿verdad? Es para poder utilizarlo por un tiempo determinado, para poder explotarlo. Se ha cuestionado mucho si se puede ceder el know-how fuera de un contrato de franquicia. Yo estimaría que sí es factible hacer eso. Bueno, el elemento material de este contrato, pues básicamente vendría siendo el know-how, que es esa habilidad técnica en un determinado campo de los negocios, de cómo lograr un resultado que es eminentemente secreto, que es de carácter confidencial, ¿verdad? Y la retribución o precio del know-how, que básicamente pues vendrían siendo también un derecho de entrada y las regalías que se tienen que pagar periódicamente, ¿verdad? Eh, el elemento formal de este contrato pues es la libertad de forma mercantil, ¿verdad? Los sujetos contractuales van a obligarse pues de la forma que ellos estimen más adecuada, de la forma que ellos estimen más oportuna, y esa es la forma como se da este contrato. No sé si tienen alguna duda con respecto a este contrato. ¿Alguna duda? Oli. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de otro contrato mercantil que tiene mucha tradición, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que es el contrato de management, que significa contrato de administración, ¿sí?
Este contrato, pues es un contrato en el que una sociedad mercantil denominada cliente, ¿verdad?, va a ceder a otra sociedad mercantil denominada sociedad management, o sea, sociedad administradora, el manejo de algunos rubros de su actividad empresarial. Y dentro de estos rubros, básicamente tenemos el manejo de cobro de créditos, el manejo de clientes para satisfacer servicio al cliente, para cumplir con algunas normativas ISO, para brindar asistencia técnica, ¿verdad? Asistencia técnica, pues en materia jurídica, en materia administrativa, en materia contable, en materia financiera, es decir, en un montón de rubros. A cambio de una retribución, sin que exista una dependencia jerárquica entre la sociedad cliente que va a acceder a la sociedad mercantil ese manejo de ciertos rubros de su entidad. No hay una dependencia jerárquica como que fuera patrón o trabajador, o como trabajador, o como gerente y trabajadores de confianza, sino que es una relación de tipo contractual, ¿verdad? Es una relación de tipo contractual. Bueno, dentro de las características de este contrato es que este es un contrato atípico, es un contrato pues, que es bilateral, que es consensual, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. ¿Y por qué? Pues atípico ya nosotros sabemos porque es un contrato que no está expresamente regulado en el Código de Comercio ni en ninguna ley ordinaria de forma expresa, ¿verdad? Es un contrato bilateral porque pues intervienen dos sujetos contractuales, como es la sociedad, el cliente y la sociedad management. Es consensual porque el contrato se perfecciona con el consentimiento, es decir, se necesita que los sujetos se pongan de acuerdo en lo que se va a administrar y lo que se va a asesorar para que nazca la vida jurídica. Y es un contrato pues, que también es oneroso porque así como también se puede ganar, también se puede perder, es conmutativo, porque las prestaciones se presumen ciertas y debidas a partir de la celebración del contrato. Y es un contrato también de tracto sucesivo. Muy bien. Dentro de los elementos subjetivos de este contrato que intervienen, pues podemos hablar aquí de un cliente, que es una sociedad mercantil que se dedica a un determinado campo de los negocios, a la actividad de la industria hotelera, a la industria automovilística, a la industria de telecomunicaciones, etcétera. Cualquier tipo de servicio, ¿sí? Una zapatería, pues una fábrica de medicina, una farmacéutica, etcétera. Y esta le va a ceder pues, al otro elemento subjetivo que es una sociedad administradora, sociedad management, pues todo ese rubro de sus negocios para que pues, estos sean administrados por esta y que le brinde asesoría técnica en materia de créditos, en materia de financiamiento, en materia de administración de clientes, etcétera, ¿verdad? Dentro de los elementos reales que tenemos en este contrato, pues básicamente tenemos la asistencia técnica en materia administrativa, contable, jurídica, financiera, por mencionar algunos de los rubros que hemos venido refiriéndonos esta noche. Y básicamente también la retribución o precio de este contrato, el precio que va a pagar el cliente, que le va a pagar a la sociedad de management para que ésta pueda pues, administrar o prestar asistencia técnica en los campos, de los rubros que hemos mencionado. El elemento formal, pues la libertad de forma mercantil. La libertad de forma mercantil, pues es decir, que este contrato no tiene una forma específica por ser atípico, lógicamente, y los sujetos contractuales pues le dan la forma que ellos crean conveniente, ¿verdad? Conforme al principio de autonomía de la voluntad. No sé si tenemos alguna duda. No, ¿Seguro? Muy bien. Sí, no hay duda nunca, ¿verdad? Todos asumo que soy un amo de la oratoria forense, ¿verdad? Que todo lo sé, ¿verdad? Porque ustedes no tienen dudas de esto. No sé si ya están cansados o qué, pero bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de otro contrato atípico mercantil, pues que es el contrato de holding. El contrato de holding, pues es un contrato atípico mercantil por el que una sociedad mercantil denominada sociedad controladora, pues adquiere acciones de otra sociedad mercantil denominada sociedad controlada para poder manejarla, ¿verdad? Para poder manejar esta sociedad, es decir, llevarla al éxito comercial, a la quiebra o mantenerla estable, ¿verdad? Por ahí se dice, por ejemplo, que hay algún pollo campero tiene, por ejemplo, algunas subsidiarias, como por ejemplo, hay un pollo que está por aquí abajo, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, creo que es el... pollo Bueno, granjero, creo que sí. pareciera ser que es parte también de la organización empresarial de los Gutiérrez, ¿verdad? Y que la tienen con el objetivo de pues, permitir cierta competencia en el mercado y competir y tratar de competir con con los otros pollos fritos que hay en el país para tratar de hacerles competencia, ¿verdad? Desviar la atención y ellos seguir explotando el mercado. Pues, eso es lo que he oído, ¿verdad? No sé si será cierto. Jorge tiene alguna opinión con relación a eso, ¿no? Licenciado Jorge.
Sí, Lick, la misma opinión que usted tiene, pues eso es lo que se sabe, ¿verdad? Que al final es una estrategia de mercado para no dejarse arrebatar lo que ya tienen, ¿verdad? Pues frenar el crecimiento de la competencia que venía muy fuerte y sobre todo competencia en precios, ¿verdad? Entonces, sacaron esto como una estrategia de mercado. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Jorge, siempre con sus acotaciones siempre puntuales, muy importantes, ¿verdad? Bueno, dentro de las características de este contrato, pues establecemos que es un contrato atípico, porque no está regulado en la ley, ¿verdad? Es parte de la práctica comercial, de la costumbre comercial. Es un contrato mercantil, porque se da en el fuero del derecho mercantil. Es bilateral porque intervienen dos sujetos, la sociedad controlada y la sociedad controladora, que más adelante los vamos a explicar. Es principal porque por sí solo. Es un contrato oneroso porque pueden haber pérdidas o gravámenes o utilidades recíprocas. Es conmutativo porque a partir de la celebración de contrato, los sujetos contractuales saben cuáles van a ser sus ganancias y podrían saber cuáles son sus eventuales pérdidas. De tracto sucesivo, ¿verdad? Porque pues, se da por un plazo determinado. Por ejemplo, si hablamos de los bancos y grupos financieros, hay un holding financiero en donde el banco, que es la entidad que controla a las demás entidades de ese grupo, ¿verdad? Lo vamos a explicar más ahorita, pero me gustaría explicar los elementos personales. La sociedad controladora es una sociedad que es la cabeza del holding. Esta sociedad, pues, realiza un acuerdo de voluntades con una sociedad controlada, en donde tiene participación accionaria en ella para poderla controlar. Por ejemplo, el holding financiero de los bancos y grupos financieros, pues en el centro hay un banco. El banco va a controlar a las demás entidades. ¿Cómo las va a controlar? ¿Qué entidades hay dentro de un holding financiero? Ya lo habíamos explicado en Mercantil 1, pero por ejemplo tenemos a una bolsa de comercio o bolsa de valores, agentes de comercio, casa de cambio, empresas operadoras de tarjeta de crédito, también tenemos empresas operadoras de seguro, empresas operadoras de tarjeta de crédito. Entonces el banco tiene el 51% de la participación accionaria en esas entidades que están a su alrededor, en unas que habíamos mencionado don Jorge la vez pasada, entre una financiera, una sociedad financiera también puede estar en el grupo. Y entonces el banco tiene participación accionaria en ella, el 51%. ¿Para qué? Para controlarlas, para manejarlas por estrategias de mercado, para que unas sean más competitivas que otras o que exploten ciertos mercados o ciertos mercados no se exploten. Pues básicamente ese es el objetivo de esta sociedad. Dentro de los elementos materiales que hay aquí, pues son las acciones que adquiere la sociedad controladora de la sociedad controlada, el control que ejerce la sociedad controladora sobre la controlada y las ganancias o pérdidas que puede percibir la sociedad controlada de la sociedad controladora, ¿verdad? Eventualmente. El elemento formal de este contrato, pues, es la libertad de forma mercantil, no está sujeto a formalidades algunas, expresas no solo por ser un contrato atípico, sino que porque tampoco ni la Junta Monetaria ni nadie ha emitido una resolución donde establezcan pues, básicamente los requisitos pues, de un holding. El holding de banco sí, pero específicamente el de holding así como así. Eh, por ejemplo, podía hablar del grupo de la organización empresarial, por ejemplo, de los Castillo, podría hablar también de, por ejemplo, del grupo de los Gutiérrez, por ahí, donde por ejemplo, estas empresas tienen varias subsidiarias, varias empresas dentro de ese grupo, tienen un portafolio muy grande, tienen, por ejemplo, la Villeco de la Villalobos, que es la que les fabrica los pollos, tienen unas granjas de cerdos, tienen unas fábricas de uniformes, también tienen otras fábricas donde hacen los empaques, los vasos, todo eso, que todo viene empacado, todo viene, otro lugar donde diseñan, por ejemplo, cómo van a estar los restaurantes, qué tipo de muebles van a tener aquí, otro donde diseñan los ingredientes de la comida, es decir, es un portafolio muy amplio, en donde, por ejemplo, la fundación, esta entidad tiene de Pollo Campero, pues tiene una empresa que es una entidad de los Gutiérrez, y esa tiene acciones en todos estos tipos de sociedades para poderla manejar de una forma, pues, de la forma que estimen ellos más conveniente, ¿verdad? Pues para lograr un éxito empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Está claro? Perfecto, muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a hablar ahora, pues, de otro contrato mercantil. Es un contrato mercantil
de colaboración de entidades mercantiles, ¿no? Un contrato mercantil de colaboración entre entidades mercantiles, otra entre sociedades mercantiles, que no llega a configurar un joint venture. La semana anterior explicamos el joint venture y habíamos establecido que en ese contrato, pues, existe una unión de entidades mercantiles, pero sin que exista una fusión entre ellas. Es decir, lo que aportan es esfuerzos comunes para desarrollar una actividad comercial. Poníamos ejemplo de un call center que pues alguien viene y pone todo el equipo de todas las computadoras, toda la infraestructura electrónica, toda la infraestructura de tecnología, y la otra entidad, por ejemplo, puede poner el edificio y a los trabajadores, y la otra puede poner la asesoría contable y financiera, etcétera. De las dos entidades, otra la estrategia de mercado, de publicidad, y la otra la forma de buscar clientes. Entonces, el pool es un contrato atípico mercantil, en donde aquí no hay ninguna fusión y transformación tampoco. En este contrato mercantil, las entidades mercantiles pues intercambian acciones entre sí, adquieren acciones una de otra, de forma que una sociedad participe accionariamente en la otra, en el capital de la otra y viceversa, con el objeto de que éstas puedan compartir ganancias y pérdidas en la actividad comercial, ¿verdad? Y dentro de las características de este contrato, pues básicamente entendemos que este contrato es un contrato atípico, pues lógicamente no está regulado en el Código de Comercio, es bilateral porque intervienen pues, las sociedades, dos sociedades dentro del pool. Es consensual porque se perfecciona con el consentimiento, es principal porque el contrato subsiste por sí solo, es oneroso, ¿verdad? Porque pueden haber eventuales pérdidas, eventuales ganancias. Es intuito personae porque tienen que haber ciertas sociedades con ciertas características, y como vamos a explicar a continuación que hay también un pool aeronáutico, entonces se requiere que las sociedades tengan más o menos ciertas características competitivas, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran un restaurante, por ejemplo, no va a venir y hacer un pool, por ejemplo, con un banco, no, no tendría mucha lógica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un restaurante de comida china podría ser, que es una SA, y hacerle un pool, por ejemplo, con un restaurante de comida mexicana para unir esfuerzos y desarrollar esa actividad comercial y para participar los dos en sus utilidades superiores, ¿verdad? Es un contrato también de tracto sucesivo, es un contrato conmutativo, perdón, porque las prestaciones presumen ciertas ideas a partir del momento de la celebración del contrato. Es de tracto sucesivo porque es un contrato que no es de tracto único como la compraventa, sino que se ejecutan varias prestaciones que se van materializando en el tiempo, es decir, es a plazo este contrato por un plazo determinado de tiempo. Es un contrato de colaboración empresarial también como un joint venture, pero de naturaleza típico mercantil. Dentro de los elementos objetivos, pues tenemos las sociedades mercantiles que se intercambian acciones, ¿no? En adición a esto también tenemos, dentro de los elementos materiales de este contrato tenemos las acciones que se intercambian y las utilidades, pérdidas o ganancias que se comparten de estos en el campo de los negocios y del objeto social que estos realicen. El elemento formal de este contrato pues, es la libertad de forma mercantil. ¿Hay alguna duda en cuanto al pool? ¿No? Muy bien, perfecto. Analicemos ahora el pool aeronáutico. El pool aeronáutico es un contrato mercantil porque dos entidades mercantiles, dos sociedades mercantiles que se dedican a explotar el tráfico aéreo, se dedican al tráfico aéreo, a explotar las mismas o diferentes rutas, se intercambian acciones con el objetivo de reordenar las rutas, de explotar de una mejor forma el tráfico aéreo y compartir pérdidas y ganancias, ¿verdad? Dentro de las características, dentro de un ejemplo de este contrato podríamos mencionar al grupo TACA, ¿verdad? Que el grupo TACA adquirió, por ejemplo, a Aviateca, adquirió a todas las aerolíneas de Centroamérica, el grupo TACA adquirió a Aviateca, adquirió a SASA de Honduras, adquirió a Aeronica de Nicaragua, adquirió también a LAXA. La que no adquirió fue Copa, todavía Copa es independiente. Y pues lo que hicieron fue reordenar las rutas, hicieron un pool, ahorita hay otro pool aeronáutico más reciente, en donde, por ejemplo, Avianca adquirió a TACA, ¿verdad? Y se la comió. Y entonces eso porque Avianca pues explota Sudamérica y TACA explotaba Centroamérica, también algunos vuelos hasta Estados Unidos, lógicamente también de estos países centroamericanos, Estados Unidos, algunas partes del Caribe, entonces pues TACA y en un principio y ahora pues Avianca es otro ejemplo de esto, ¿verdad? En Estados Unidos se han dado algunas otras pues, que podemos mencionar, por ejemplo, TWA, creo que fue absorbida por Eastern Airlines, pero creo que esa fue una absorción más que un pool. Bueno, dentro de los elementos personales son las sociedades mercantiles dedicadas al tráfico aéreo que intercambian acciones, ¿verdad? ¿Para qué lo hacen? Pues para obtener utilidades, pérdidas o ganancias, ¿verdad? El elemento material de este contrato son las
acciones que se intercambian, las rutas del tráfico aéreo que, pues, que se reordenan, que se distribuyen y las utilidades o pérdidas, ¿verdad? Las utilidades o pérdidas es la actividad esa de explotación del tráfico aéreo. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿No? Bueno. No, Lick. El elemento formal de la libertad de forma mercantil. Vamos a analizar ahora nuestro último contrato de la noche, que es el contrato de claque, ¿verdad? El contrato de claque es un contrato atípico mercantil porque es una entidad mercantil que se dedica a la representación y ejecución de espectáculos públicos, ¿verdad? Como obras de teatro, conciertos, eh, música en vivo, monólogos de artistas, personas de artistas que se dedican al humorismo, cómicos, etcétera. Contrata los servicios de grupo de personas para que comparezcan a estos eventos a aplaudir, ¿verdad? Aquí no solo vamos a mencionar el contrato de representación y ejecución pública, ¿verdad? Sino que hay varios empresarios que se dedican a explotar actividades comerciales en público, ¿verdad? Actividades como monólogos de artistas, como cantautores que van a cantar en una noche en un restaurante, como obras de teatro, etcétera, conciertos. Entonces, contratan a este grupo de personas o a una entidad que tiene este grupo de personas, posiblemente, para que lleguen a aplaudir a estos eventos, ¿verdad? Pero las características de este contrato es que es un contrato atípico, ¿verdad? Porque es un contrato que no está regulado ni Código de Comercio, es el producto generado el tráfico comercial de la costumbre mercantil, ¿verdad? Acuérdense ustedes que la primer fuente de derechos es la ley y el contrato y la costumbre también es fuente en defecto de la ley y el contrato y aquí lo podemos establecer. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo, es oneroso porque los sujetos contractuales saben cuánto van a ganar, cuánto van a perder, que eventualmente hay eventuales pérdidas y ganancias, que es conmutativo porque las prestaciones se presumen ciertas seguidas a partir de la celebración del contrato y que es de tanto sucesivo. Dentro de los elementos personales tenemos la entidad comerciante individual cuyo objeto es la realización de eventos públicos, como obras de teatro, obras pantomímicas, coreográficas, musicales, dramático-musicales, conciertos, etcétera. El grupo de personas que asisten a aplaudir. El elemento material de ese contrato es el acto de dar aplausos y la retribución o precio por esos aplausos. Pues básicamente esa es, no sé si tienen alguna duda. Voy a colocar el listado de asistencia por acá. Ahí lo tienen para los que no se han anotado en el listado de asistencia. Esto es lo que yo les tenía preparado para hoy. Realmente es... Con esto terminamos contratos atípicos. Yo creo que la siguiente semana vamos a desarrollar un poquito lo que es el contrato de descuento y el contrato de descuento y el factoraje. Yo dejé ese trabajo, algunos dieron en el clavo, otros no, otros, pero bueno, ya se van a dar cuenta los que no dieron en el clavo, los que no lo desarrollaron bien. De todos modos les puse su nota porque realmente pues, el trabajo estaba muy bonito, lo desarrollaron bien, pero les voy a explicar un poquito más ahondado. Vamos a analizar esa ley de factoraje porque tiene cuestiones que son muy interesantes. No sé si tienen alguna duda. No, Lick. Bueno, entonces por el momento ha sido todo. Agradezco a ustedes su asistencia. Perdonen que me tengo que ir antes. Tengo una cuestión por ahí eh, que ya les contaré en el futuro, ¿no? Ya se los haré, ya se los contaré. Por ahora eso ha sido todo. Feliz noche. Lick, buenas noches. Está bien, Lick. Buenas noches. ¿Cómo? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿Sí? para mañana es el laboratorio, estaba comentando al principio de clases. Ya si ya dijo de qué temas entran en ese laboratorio para yo preguntarle a mis compañeras. Fíjense que está en el chat lo pusimos de que era el que iba a ser el laboratorio. Lo voy a decir aquí lo puse. Creo que Ok, voy a revisar el chat porque como yo estuve desconectada del teléfono bastantes días, los casi contratos como de 10 bolsa, días. los contratos de bolsa, ¿sí? El leasing y los contratos atípicos hasta lo que vimos hoy. Eso es lo que va a entrar en el laboratorio. ¿Sí? Ok. Entonces, Está en Classroom, compañera, ahí la subió el Lick también. Gracias. Entonces voy a verificar todo eso. Esos contratos son los que van a... Gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No, Lick, gracias. No, Lick. Perdonen que haya sido una clase relámpago, pero igual estos contratos son... Ustedes pueden escuchar la clase de nuevo, ya la voy a subir en un rato para que la tengan ahí, la puedan ver. Realmente ya no tenemos mucho material de conocimiento, ¿verdad? Y como esto lleva un esfuerzo, hay que prepararse con tiempo. Yo ya no he terminado de preparar, quiero confesar,
otra clase que viene, que es la de los que habíamos anunciado del descuento y del factoraje, pero ya casi la tengo terminada. Ya después de eso nos vamos a dedicar a desarrollar, pues ya básicamente terminamos el programa, ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, que tengan una feliz noche. Seguimos hablando. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Gracias, Lynn. Feliz noche. Bendiciones. Noche.